Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado una sola cosa: la luz. Una chispa que disipe la sombra, una voz que rompa el silencio, una presencia que dé sentido a la oscuridad. Y en medio de esa búsqueda, cuando el alma se siente perdida entre las ruinas del miedo, surge un eco eterno. Una declaración que ha atravesado siglos, reinos y corazones. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Estas palabras no fueron escritas desde la calma, sino desde la tormenta. Nacieron en los labios de un hombre rodeado por enemigos, perseguido, traicionado, pero nunca vencido. Un rey que conoció la gloria y el exilio, la victoria y la angustia, la fidelidad de Dios y el silencio del desierto. Su nombre fue David. Él no habló de la luz como quien contempla el amanecer, sino como quien lo ha esperado durante noches interminables. Cuando escribió aquel salmo, el miedo lo había cercado. Los ejércitos lo buscaban, los amigos lo habían abandonado, y aún así, su voz no tembló. Porque había comprendido algo que pocos entienden. La verdadera luz no viene del cielo visible, sino del Dios invisible que habita dentro del alma. El Señor es mi luz. La luz que no se apaga aunque el sol se oculte. La luz que brilla en la cueva más oscura. La que guía al corazón cuando la mente no encuentra respuestas. Esa luz no necesita fuego ni lámpara. Es presencia, es consuelo, es promesa. Cuando David pronunció esas palabras, no lo hizo con arrogancia, sino con certeza. No era la confianza del poderoso, sino la fe del que ha sido quebrantado y aún cree. Porque solo quien ha caminado por el valle de sombra de muerte entiende el valor de la luz. El Señor es mi salvación. Esa frase resuena como un clamor y una victoria al mismo tiempo. David había visto caer murallas, reinos y ejércitos. Había sentido la traición de su propio hijo y el peso de su propio pecado. Pero también había visto algo más fuerte que todo eso: la mano de Dios levantándolo una y otra vez. La salvación no fue para él un concepto, sino una experiencia. No fue teoría, fue rescate. Dios no solo le dio refugio, lo transformó. Porque el que confía en el Señor no escapa del fuego, atraviesa las llamas sin consumirse. A lo largo de la historia, las palabras de David se convirtieron en un refugio para millones. Desde los desiertos de Israel hasta las catedrales de piedra, desde los campos de batalla hasta los hospitales silenciosos. Cada alma que ha pronunciado, "El Señor es mi luz", ha recordado que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Hay un misterio profundo en esa afirmación. Porque si el Señor es mi luz, entonces incluso la oscuridad me pertenece. La noche no es enemiga, sino el lienzo donde la luz demuestra su poder. El alma que ha sido tocada por Dios ya no teme a la sombra, porque sabe que incluso allí, Él está presente. ¿A quién temeré? Esa no es una pregunta retórica. Es un desafío a los temores que gobiernan el corazón humano. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la muerte, temor al silencio de Dios. Pero cuando la fe despierta, todos esos fantasmas pierden su voz, porque donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Recuerdo las palabras que siguen en el Salmo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo 27:2. David no hablaba de enemigos externos solamente, sino también de las batallas invisibles del alma. Los pensamientos que atormentan, las culpas que persiguen, las heridas que no cicatrizan. Todos ellos se levantan como ejércitos interiores, pero el alma que se refugia en la presencia de Dios ve cómo caen, uno a uno, ante la luz que no se apaga. Hay momentos en que el mundo entero parece derrumbarse, donde el dolor pesa más que la esperanza, donde la oración se convierte en un susurro débil y los cielos parecen cerrados. Fue en esos momentos cuando David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. No era valentía humana,
Era paz sobrenatural, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la compañía divina, una paz que no niega la batalla, pero la enfrenta con fe. Yo he sentido esa paz. He visto cómo en medio de la tormenta, una voz interior susurra: no temas, yo estoy contigo. Y entonces comprendo que no importa cuán densa sea la noche, si Dios camina conmigo, el amanecer siempre llega. David pidió una sola cosa al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. No pidió riqueza, ni poder, ni venganza. Pidió presencia, porque quien tiene a Dios, lo tiene todo. El alma puede perderlo todo, la salud, los amigos, los sueños, pero si no pierde la presencia de Dios, aún lo tiene todo. Esa es la esencia de este salmo. Buscar a Dios, no por lo que puede dar, sino por lo que Él es. La luz no se busca para huir de la noche, sino para ver con claridad. Y cuando la mirada se posa en la hermosura de Dios, las sombras del mundo se desvanecen. El Señor es mi luz, no es una frase poética, es una declaración de guerra contra el miedo. Es el grito del alma que decide creer aunque no vea, adorar aunque duela, avanzar aunque tiemble. Porque cuando la fe se levanta, el temor retrocede. Y cuando el amor de Dios ilumina el corazón, las cadenas del pasado se rompen. Ya no somos prisioneros de lo que fuimos, sino portadores de una promesa eterna. A lo largo de los siglos, el eco de este salmo ha acompañado a mártires, peregrinos, misioneros y creyentes anónimos. Ha sido oración en boca de los desesperados y canción en labios de los que esperan. Ha cruzado océanos, lenguas y generaciones, porque la fe no envejece, solo se renueva en cada corazón dispuesto a creer. Y aún hoy, en medio del caos moderno, su mensaje sigue siendo el mismo. No temas, no te rindas, no estás solo. La oscuridad puede ser profunda, pero la luz de Dios no necesita permiso para entrar. Una sola chispa de fe basta para romper 1000 noches de miedo. Y cuando el alma pronuncia con sinceridad: el Señor es mi luz y mi salvación, algo cambia dentro. Las sombras pierden su poder y la esperanza comienza a renacer. Así comenzó David, y así comienza todo aquel que busca a Dios, reconociendo su propia oscuridad para descubrir la luz verdadera. No se trata de no tener miedo, sino de elegir a Dios en medio del miedo. Porque cuando la fe se aferra al Creador, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un testimonio. Cada palabra de este salmo es una puerta, una invitación a mirar más allá de lo visible. A entender que la luz de Dios no solo guía el camino, también transforma el corazón. La voz de David no pertenece al pasado. Aún resuena hoy como si atravesara el tiempo para recordarnos que la fe no muere, que el amor de Dios no se apaga, y que incluso en la noche más larga, la luz divina sigue brillando paciente, eterna, esperando ser vista. Y así, entre la sombra y la promesa, el eco del Salmo 27 sigue repitiendo su verdad inquebrantable. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Porque quien ha visto su luz, ya no teme a la oscuridad, y quien ha sentido su salvación, sabe que incluso en el silencio, Dios aún habla. Hay una verdad que se aprende solo cuando la noche se hace larga. La fe no florece en la abundancia, sino en la espera. Porque cuando todo parece perdido, cuando las oraciones se disuelven en el silencio, es entonces cuando la luz de Dios prueba su poder. David sabía que la presencia de Dios no siempre se percibe, pero siempre se cumple. Por eso escribió: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27:5. Dios no siempre nos libra del valle, muchas veces nos guarda dentro de él, y mientras el alma tiembla, Él construye fortaleza. Mientras el enemigo acecha, Él edifica fe, y en el silencio más profundo, el corazón aprende a escuchar lo que los oídos no pueden oír. Yo he sentido ese silencio, esa pausa sagrada donde parece que el cielo ha cerrado sus puertas, y sin embargo,
Una voz invisible susurra dentro: no temas, aún estoy aquí. Y entonces, en medio de la soledad, nace una nueva forma de ver, ya no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. El Señor es mi luz y mi salvación. Deja de ser una frase y se convierte en un latido. La fe ya no depende de lo que siento, sino de lo que creo. Y lo que creo es que Dios nunca abandona, aunque todo parezca decir lo contrario. David continuó su oración diciendo: y ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 27:6. Qué misterio tan grande. Alabar antes de ver la victoria. Cantar mientras la guerra aún ruge. Esa es la fe que mueve montañas. La que adora cuando no entiende. La que agradece mientras espera. Porque el alma que canta en la oscuridad ya ha vencido, aunque el enemigo aún no haya caído. El bien y el mal, la luz y la sombra, no se enfrentan solo fuera de nosotros. La verdadera batalla ocurre en el interior, en ese punto invisible, donde el miedo y la confianza se disputan el trono del corazón. Y allí, en ese campo de batalla silencioso, resuena el eco del Salmo 27. El Señor es mi luz, recordándonos que la oscuridad no puede gobernar donde Dios habita. David clamó: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Salmo 27:7. Ese clamor no era de desesperanza, sino de amor. El alma que ha conocido la luz no se conforma con las sombras. Anhela volver a ver el rostro de su Dios. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27:8. En esas palabras está la esencia de toda fe. Buscar el rostro de Dios, no sus manos. Porque lo que Él da puede cambiar, pero quien Él es permanece. Y quien busca su rostro, encuentra descanso incluso en medio del dolor. Hay momentos en que todo parece perdido, en que el alma se siente olvidada. David también los tuvo. Por eso suplicó: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Salmo 27:9. Dios permite el silencio no para alejarnos, sino para atraer nuestra atención. A veces el ruido de la vida nos impide oír su voz, y solo en la quietud del alma podemos percibir su susurro. Es en la oscuridad donde la fe aprende a ver sin ver, a creer sin tocar, a esperar sin entender. David prosigue: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Esa es la luz más pura, el amor que permanece cuando todo lo demás se va. Porque incluso si todos nos abandonan, Dios no lo hará jamás. Su fidelidad no depende de nuestros méritos, sino de su naturaleza. Él es amor eterno. Entonces David pide: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 27:11. La luz de Dios no solo consuela, también corrige. No es un fuego decorativo, es una llama que purifica. El alma que sigue la senda del Señor no busca comodidad, busca propósito. Y cada paso en la oscuridad se convierte en una lección de fe. Hay quienes piensan que el Salmo termina con la victoria, pero en realidad termina con espera. Una espera que no es pasiva, sino expectante. David dice: hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Esas palabras contienen la esencia de toda esperanza. David no creía en un Dios lejano, sino en uno que actúa aquí, en medio de la vida, entre lágrimas y risas, entre derrotas y milagros. Él no esperaba morir para ver la gloria de Dios, esperaba vivir para experimentarla. Y esa es la fe que transforma la oscuridad en amanecer. Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. Esa es la conclusión, el sello, el eco que no se apaga. No dice escapa, ni ríndete, sino espera. Porque el tiempo de Dios no es ausencia,
es preparación. Mientras esperamos, Él trabaja. Mientras lloramos, Él moldea. Mientras calla, Él enseña. La espera en Dios no es inactividad, es confianza activa. Es caminar aunque no se vea el camino, sabiendo que la luz vendrá. Es sostener la fe cuando el corazón se desmorona, y aún así decir: el Señor es mi luz, no mi sombra, mi salvación, no mi miedo. Cuando el alma pronuncia esas palabras, el enemigo retrocede, no porque desaparezca la oscuridad, sino porque ya no tiene poder sobre nosotros. El miedo deja de gobernar y la paz se convierte en reino. Yo he visto hombres llorar en silencio, mujeres orar entre ruinas, ancianos alzar los ojos al cielo después de perderlo todo. Y en todos ellos he visto la misma llama, la certeza de que Dios sigue siendo fiel, porque su luz no depende del día ni de la noche, sino de su propia eternidad. El Salmo 27 no es solo una oración, es un mapa, un viaje desde el miedo hacia la confianza, desde la duda hacia la esperanza, desde la sombra hacia la presencia. Cada versículo es un paso hacia la luz, cada palabra, una mano extendida del Creador al corazón que busca. Cuando todo se derrumbe, cuando la angustia grite y el silencio parezca una muralla, recuerda, el Señor no se ha ido. A veces apaga las luces del mundo para que veas la suya, y esa luz no se extingue, porque no proviene de las estrellas, sino del mismo corazón de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. No fue escrito solo para David, sino para ti, para mí, para cada alma que todavía lucha con el miedo, la soledad o el desánimo. Es el recordatorio eterno de que la fe no elimina la oscuridad, pero la ilumina, que el amor de Dios no evita las pruebas, pero las transforma en testimonio, y que su salvación no llega tarde, llega en el momento exacto en que el corazón aprende a confiar. Así termina el eco del Salmo 27, no como una despedida, sino como una promesa que se renueva cada amanecer. Porque mientras haya un alma que diga, el Señor es mi luz, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, el bien seguirá venciendo al miedo. No temas la oscuridad, no temas la espera. La luz de Dios nunca se apaga. Aún hoy, su voz sigue diciendo: yo soy tu luz, yo soy tu salvación, no temas. Y en esa voz eterna, el alma descansa, porque sabe que aunque el mundo cambie, Dios permanece. Y mientras Él sea mi luz, jamás caminaré solo.